Consuelo. Hecho. Adelante, doña Consuelo, buenos días. Y ahora del el boche. Bien, gracias. Sí, los canadienses son difíciles en ese sentido. No quieren saber de los ingleses, esa parte. La parte Es como si fueran dos países en uno. Sí. Mire, primero y ante todo, y muchas gracias y buenos días a mis compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros, Todes. tanto aquí en el panel como la parte técnica, que ustedes no saben lo que tienen que soportar. A nosotros nos tienen que soportar. ¿Verdad, Lea? ¿Verdad, Denisa? Di que sí. Oh, di que Lea. sí. Buen día. Bueno, señores, Percio Maldonado, un abrazo a Percio y a todo el equipo de El Nuevo Diario. Sí. 42 años cumple este periódico, Ya. El Nuevo Diario. Percio Maldonado, que es un hermano. Sinceramente, había una frase de Carmen Rita Morera, que trabajó con nosotros. Yo soy de las fundadoras del Nuevo Diario. Y Carmen Rita Morera decía, Percio puede decir todo lo que crea. Y tú tienes que entenderlo. Lo que Percio no diga es porque no lo cree. A Percio hay que creerle todo lo que dice porque él cree en eso. O sea, Percio es una persona de esa tesitura moral. Es muy difícil tú ver a Percio Maldonado cambiando de opinión o apoyando algo en lo que no crea. Cree en lo que te dice Percio como que él lo cree. Así que, Percio, yo creo que es la mejor definición tuya. De todos estos años que te hemos tratado, que has tenido a Cosete al lado tuyo, tienes a tu hijo al lado tuyo ahora también. De aquellas reuniones que hacíamos en aquellas crisis tremendas que pasamos económicamente, porque el Nuevo Diario pasó por unas crisis terribles, dicho sea de paso, principalmente, eso después lo hemos hablado, con el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, estando Dorín Cabrera en la dirección de comunicación del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Si bien en el gobierno de don Antonio Guzmán hubo facilidades para fundar el Nuevo Diario, que lo fundó saliendo del periódico El Sol, Juan Bolívar, Quiterio, Osvaldo Santana, Percio, etcétera. Y se funda el Nuevo Diario por algo que uno no entiende, el maltrato que recibió. Yo digo maltrato, no sé. Dorín, tú te acuerdas de eso, pero dejémoslo ahí. Pero hay que señalártelo alguna vez en la vida. Dorín no se puede acordar de eso. No. Perdón. No, doña Consuelo. Perdón. No. Excúsame, Dorín. Dorín amigo, se casó en mi casa, éramos del Partido Comunista. El amigo Dorín descansa en paz Sí, desde Dorín hace partió, tiempecito. sí. ¿Cuándo murió? Sí, debe ser que Dorín hace Cabrera. 2 años. Sí, Hace 2 años, hace 2 medio años. Ay, pero yo estoy, Sí, pero yo estoy Claro, viva porque haya sí. una gente más, pero yo no sabía eso. Sí, Perdón Dorín. entonces a la familia de Dorín. Dorín falleció. Yo realmente no lo computamos y perdone. En noviembre del 2021. Ay, Dios mío, mira eso. Entonces, Por eso dicho ya sea de no paso, vemos pero de esa todas formas, página porque la completa gente que se publicaba muera, cada no año. quiere decir que se aireen positivamente sus actuaciones. Bien mal que te portaste con nosotros. Dorín. Sí, bien mal que se portó con nosotros. Y él sabe muy bien el papel del Nuevo Diario, dirigido por Juan Bolívar Díaz en esos momentos. Excelente periodista, por supuesto. En el triunfo de Salvador Jorge Blanco. Estuvo en una conferencia de Leonel Fernández, ¿Quién? Juan Bolívar. Oh, sí. El embajador en España. El embajador en En España. una universidad de España. Sí. En una ocasión, Percio y yo fuimos a buscar un préstamo al Banco de Reserva. Y me dice Percio cuando llegamos, muy trajeados los dos, ¿tú tienes para el parqueo? Digo yo, ni un chele. A ese nivel estábamos nosotros en esa época, pero salió a camino y ahí está el Nuevo Diario. Ahora nos reímos de eso, pero era muy dramático. Bien, entonces eso es por una parte. Bien, déjeme decirle esto. A las 11:59 de la noche,
antes de que ese minuto de las 12 de la medianoche, el día 11, próximo 11, se vence el título 42, famoso. ¿Ok? Van a ser las 23:59 horas. Un minuto antes de la medianoche del día 11 se vence el título 42. Las restricciones que impone este título. Ese título, ya ustedes lo saben, lo hemos hablado mucho, permite a los Estados Unidos, lo impuso Trump, no se lo inventó Trump, estaba ahí, tiene que ver con la salud del pueblo norteamericano, que ellos tienen ese título 42 se llama, de que si hay alguna pandemia, no era la del COVID, cualquier otra, ellos podían, el Estado norteamericano, el gobierno podía deportar a cualquier persona ilegal, amparándose en ese título 42 para que no hubiese contagio de esa enfermedad. En este caso, Trump se aprovechó, siendo presidente, e impuso el título 42 para poder controlar la migración, acusando a la gente de que podían tener COVID o de que el COVID podía ser, vamos a decir, contagiado a las demás personas, al pueblo norteamericano, por la llegada de estos ilegales. Y con ese título, que es de salud, se deportaron cerca de 2.5 millones de personas desde que se impuso hasta ahora. Es el dato que tengo, 2.5 millones de personas. Ahora, pudiese ser que en los próximos días que nos quedan, 3 días que nos quedan, dice el New York Times, de donde saco toda esta información, puede ser que haya una disposición legal de último minuto que revierta de nuevo esta situación legalmente, como pasó, de que siga funcionando el título 42 para poder seguir deportando a la gente amparada en ese título. ¿Ok? Pero parece ser que eso no va a suceder. Puede que eso no suceda, eso sería una posibilidad. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Biden, que tiene esta presión encima muy grande? Primero va a mandar no solamente 1.500 tropas militares a la frontera, sino que van a llegar a la cifra de 2.500 estas tropas para ayudar a controlar la frontera, porque la situación es terrible. Por ejemplo, en el poblado de El Paso, en El Paso, ahí mismo en Texas, la situación, si usted busca la situación de esos inmigrantes que están ahí, es algo que da lástima. El mismo periódico dice, es un cuadro de miseria humana, dice el mismo New York Times. Un cuadro en El Paso de miseria humana. Es algo que los inmigrantes indigentes están ocupando cada rincón de las aceras. Están dentro de las iglesias. No hay sitio más donde alojarse. Y siguen llegando. Duermen en las aceras en un pedazo de cartón o sin cartón. Es algo que lo que aquello presenta es un cuadro dantesco de miseria. Y siguen llegando. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice que Estados Unidos debería abocarse a cambiar un deficiente sistema migratorio que ha fallado en gran medida durante décadas. Todo esto es del New York Times. Ahora, con 3 años de presión adicional, de demanda acumulada, tienen cerca de 35,000 migrantes acumulados en Ciudad Juárez. Ya esto es del otro lado de la frontera, en México. 35,000 migrantes. Otros 15,000 en Tijuana. Y miles más en otras partes que se acumulan del lado mexicano de la frontera, que tiene 2,000 kilómetros de largo. Entonces, atención dominicanos,
La nueva regla, cuando desaparezca el título 42, que es por eso que están llegando, pues, vamos a poder entrar, porque desaparece el título 42 con el que nos deportaban. Pues no se arriesguen, no gasten ese dinero. Dice, lo que le dice la información es, una nueva regla estricta que descalifica a los solicitantes de asilo que no buscaron protección primero en otro país va a entrar en vigencia el jueves. Al mismo tiempo, la administración está trabajando con las Naciones Unidas y otros países para abrir centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Si usted no va a un centro después del jueves de procesamiento, que ahora están en Colombia y Guatemala y se está buscando otros sitios, si usted no pasa primero por ese sedazo del centro de procesamiento, no se le ocurra coger para la frontera con Estados Unidos, penetrar en Estados Unidos, porque lo van a devolver. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, dice, el señor Biden, el presidente Biden, se enfrenta a los cambios globales en los patrones de migración y las fuerzas económicas y el malestar social que empujan implacablemente a las personas hacia el norte. Y dentro de los Estados Unidos, el debate sobre cómo arreglar el sistema de inmigración defectuoso de la nación sigue polarizado y sobrecalentado, lo que representa un grave riesgo político para todos los involucrados a medida que comienza la temporada electoral 2024. Los republicanos están haciendo campaña con esta situación en la frontera. Trump dijo que en 2 años, si entraban todos estos migrantes en forma desordenada, Estados Unidos iba a desaparecer. Lo dijo la semana pasada, algo tan, vamos a decir, tan sobrecargado de racismo y de todo, porque indudablemente que es una opinión terrible la de Trump en contra de la migración. Pero el gobierno federal está esperando 13,000 migrantes cada día inmediatamente después que expire la medida, frente a los 6,000 migrantes diarios que ahora mismo, que antes se presentaban. Van a estar esperando 13,000 migrantes diarios. Por favor, se lo decimos y le damos toda esta información, no se arriesgue. Por otro lado, viene una ofensiva, se llama, y una contraofensiva, una ofensiva rusa y una contraofensiva ucraniana. Está la discusión todavía de si los drones fue Ucrania que los disparó o no fue Ucrania, si querían matar a Putin o no. Todo eso se está discutiendo, pero al lado de que dice la información de que viene la contraofensiva de Ucrania, el Washington Post de hoy dice, primera del Washington Post, altos funcionarios ucranianos tienen temor que el contraataque no esté a nivel de las expectativas, porque se está esperando que Ucrania, que está recibiendo armamento y está recibiendo todos estos misiles de qué sé yo qué, los Patriot, etcétera, ya dice, después que hacen toda esta alaraca, el Washington Post dice, altos funcionarios ucranianos temen que el contraataque de Ucrania no esté a nivel de las expectativas. En Chile se da el proceso que tiene que ver lo que sucedió con nombrar ese Consejo Constitucional que ganó la derecha franca. Los electores, los que fueron a votar, eligieron a personas del Partido Republicano, entre otros. El partido de derecha. Gana la derecha en Chile. ¿Usted sabe por qué? Porque Boric ganó las elecciones, la izquierda. Pero hay un tollo tan grande en Chile
con este gobierno, como generalmente pasa con los fuñidos gobiernos de izquierda, que no saben a veces ni para dónde van, ni dónde van a comenzar, ni dónde van a terminar, porque es verdad. Que fue un voto en contra del gobierno lo que se dio ahí. No fue a favor del Partido Republicano. Fue un voto en contra del gobierno de Boris. Le dijeron los chilenos, tolloso. Eso es lo que le están diciendo. Mira cómo está Chile. Y votaron en contra del gobierno en la conformación de ese Consejo Constitucional, que son alrededor de 50 personas que van a discutir la nueva Constitución. Una Constitución que merecía ser bien estudiada porque era la Constitución neoliberal de nada más y nada menos que del señor Pinochet, el asesino de Pinochet. Y además, para finalizar, yo creo que lo que nos está pasando a nosotros aquí sobre la justicia independiente es buen ejemplo seguir lo que está pasando en Colombia. Hay una situación siguiente. Un periodista colombiano hizo una denuncia de que el fiscal colombiano, un fiscal apellido Hernández, Daniel Hernández, un fiscal delegado, había recibido una denuncia de que el clan del Golfo iba a asesinar una caterva. Iba a asesinar una caterva de personas, 200 personas. Y dicen que las asesinaron. Y el periodista dijo, las asesinaron y no ha pasado nada con ese fiscal, porque ese fiscal está protegido por el fiscal general, el señor Barbosa, dicho sea de paso, y Petro, el presidente, se mete en el lío de esa denuncia del periodista y le dice al fiscal Barbosa, ¿por qué usted no le respondió? ¿Por qué usted está ocultando lo que hizo, la mala investigación o no le da respuesta a lo que dijo el periodista? Porque usted está protegiendo al fiscal Enríquez. Entonces, el fiscal Barbosa se envalentona y le dice, usted no tiene derecho a preguntarme a mí sobre mis funciones. Y Petro desde España le contesta y le dice al fiscal Barbosa, Francisco Barbosa, le dice, yo soy su jefe suyo. Y la Constitución establece esto y esto. Y yo tengo derecho a reclamarle a usted que conteste por qué asesinaron 200 personas y no hizo el fiscal Hernández. Usted lo está protegiendo al fiscal Hernández. Y lo que ha hecho, ponme lo que te mandé, yo viste una foto que ya salió en la prensa. Francisco Barbosa, el fiscal adjunto, le contesta a Petro y le dice, usted lo que es un dictador y usted no me puede decir a mí. Nosotros somos independientes como justicia. Mírenlo ahí. Petro se viste de dictador, le dice el fiscal Barbosa. ¿Qué? El Tribunal Constitucional chileno, cuando Petro le dice esto, que se lo manda en un Twitter, colombiano. El Tribunal Constitucional, lo vi en las noticias, le contesta y le dice que Petro no tenía razón, que el presidente no tenía razón, que la autonomía es una cosa, la independencia, porque eso es lo que Petro quería decir, que no es que era dependiente, pero que tenía que tener una respuesta y que él podía exigirle como presidente esa respuesta, porque todos los poderes del Estado a ese nivel tienen que tener una conexión. Pues el caso viene a ser que Petro hizo el sábado una aclaración sobre su posición, dándole razón al Tribunal Constitucional, bajándose y diciendo, vamos a seguir hablando y conversando con los poderes públicos, indudablemente, nosotros no queremos crear problemas. Petro se retractó.
indudablemente. Pero la verdad es que queda 200 asesinados. Un periodista cuestiona estos 200 asesinados. Y este soquete del fiscal delegado Daniel Enrique y el otro soquete del fiscal general, el señor Barbosa, no dan respuesta al periodista, que es lo que Petro quiere, y lo que hacen es decir que Petro no se puede meter en eso, y que Petro y esto, y le salió con una sarta de cosas. Yo, en todo caso, creo que lo que está pasando en la justicia dominicana, lo de la independencia, una cosa es independencia que tiene que ver con la autonomía, y que la independencia se basa en hacer bien las cosas. La independencia, que a nosotros no está pasando, la justicia independiente de República Dominicana, pues hágala bien las cosas. Porque mientras usted esté complaciendo peticiones políticas, usted no está ejerciendo la independencia. Usted no la está ejerciendo. Y aquí no se está ejerciendo la independencia. Es mentira. Aquí se están haciendo auditorías y se sabe, complaciendo peticiones, y todos esos fiscales están trabajando complaciendo peticiones. No es verdad que son independientes. Para participación ciudadana, sí, por supuesto, que voy a leer el artículo de Carmen Inver hoy sobre participación ciudadana. Pero para participación ciudadana, claro que sí, porque es un modelo norteamericano impuesto por los norteamericanos en todos estos países. El lawfare, que es lo que también está sucediendo aquí. Gracias, Julio. Cambio y fuera.